Gloria al Señor. Amén. Creo que no nos hemos despertado todavía. Gloria al Señor. Amén. Estamos contentos porque nos hemos reunido para alabar, para bendecir y para glorificar el nombre del Señor. Queremos daros la bienvenida a todos los que estáis aquí con nosotros y también a todos los que nos podéis ver desde internet. Os damos la bienvenida y deseamos que el Señor pueda bendeciros a cada uno de vosotros. Vamos a presentar la reunión al Señor en oración. Dios, te queremos dar las gracias por poder estar reunidos en tu nombre. Gracias porque tú prometiste que donde estuviéramos 2 o 3 reunidos, ahí estarías tú. Por eso te damos las gracias porque sabemos que tú estás aquí. Y tú estás también con todos aquellos, Señor, que no han podido venir a este lugar, pero que desde sus casas están reunidos con nosotros, Señor. Yo te pido que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú recibas toda la alabanza y la gloria, porque solo tú eres digno de suprema alabanza. Yo te pido que te manifiestes en medio nuestro, que nos visites, que te muevas, que nos ministres y que podamos recibir, Señor, todo aquello que necesitamos para poder crecer en ti. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Vamos a dejar que nuestros hermanos nos dirijan con la alabanza. Gracias, Señor. Yo me uno a esta oración diciendo que a cada uno de mis hermanos y hermanas, los aquí presentes y los que están desde la casa por internet, que levantemos nuestros ojos hacia el cielo, que no miremos las cosas de esta tierra, que no miremos las cosas de este mundo, que miremos hacia nuestra España en el corazón, hacia nuestra familia en el corazón, porque Dios está al control, y que cuando nos despertemos cada día pensemos que la misericordia está con nosotros cada día, porque hemos creído en el Rey de Reyes. Aleluya. Amén. Iré por las calles de Jerusalén, escombros y estrozos, oprobio también, las manos se cansan y quiero caer para la tarea o perder. Pero tú levantas un nuevo clamor en todos aquellos que saben creer. Es como un arma, es como una voz que al enemigo empuja a caer. Resistiremos, levanta tu mano, nos levantaremos, nos radicaremos, como Nehemías, edificaremos en buena batalla, daremos batalla, mano con mano, con toda la fuerza, aquí
despertamos. Escucha el llamado. Si nos quedamos quedados cruzados, llegar al trabajo, resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como hormigas, edificaremos una buena batalla, daremos la talla, mano con mano, con toda la fuerza, abriendo muralla. Tú eres vencedor, tú eres vencedor, tú eres vencedor, tú eres vencedor, tú eres Gracias, Señor. Ocúpate, Señor, de ellos, Señor. No claudicaremos, Señor. No claudicaremos. Seguiremos, Señor, intercediendo por esta tierra que amamos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por esta luz que ha traído a nuestra vida, que no hablaba a vista, Señor, que no hablaba a vista, Señor, no veíamos nada. Oh, has traído la luz, Señor, y andamos en luz, Señor. Ya la podemos ver, Señor. Oh, gracias, Señor. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar.
necesitamos tu aire, Señor, tu aire, tu alimento, Señor. Eres tú, Señor, nuestro alimento, nuestra luz, Señor. Tú nos das el aire también para respirar. Aunque no pongas mascarilla, Señor, vamos hacia adelante. Este es tu ejército, Señor, que tú estás capacitando. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír, en nuestra boca de alma. Vamos a la palabra de Dios. La canción decía, seguirás, estamos suyos. En nuestra vida se oportunidad. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Hoy los pueblos sabrán, Cristo es el Señor, en su nombre se encuentra la paz y la vida. Hoy queremos cantar, con ecos y confianza, en lo de una canción de refugio y gracia. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Iré cantando tu regocijo, iré sembrando semillas de amor. Iré cantando de su belleza, grandeza eterna en Cristo Jesús. Como pueblo, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él y nos alegraremos en Él. ¿No te alegras, hermano? ¿No estás alegre? Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién está alegre? ¿Quién está alegre? ¿No se oye? ¿Quién está alegre? Tus hijos están alegres, Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Estamos contentos. Bendecido sea tu nombre. Lo único que queremos, Señor, es que tú estés contento con nosotros. Santo, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Puedas decir desde tu trono. Aleluya. Estos son mis hijos que están contentos. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendecido sea tu nombre. Santo eres, mi Señor, aleluya. Toda la honra y la gloria a ti, mi Dios. Estamos contentos en tu presencia, Señor. Necesitamos de ti, Señor, aleluya. Levanta tu voz ahora al cielo, hermana, hermano. Aprovecha este tiempo, glorioso. Acércate, Señor, de la Gracias, Padre. Escucha la voz de tus santos, Gracias tus por tu hijos. misericordia. Escucha
Señor Jesús. Salva, Señor. Rompe cadenas, Padre. Aleluya. Mi alabanza a ti, tú eres digno de Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, aquí estamos ante tu altar. Hoy entrego a ti todo mi ser. Ora en mi interior, bajo nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón, oración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, al perfume de gran olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Sí, Señor, pongo mi ser a tus pies, cual perfume de gran olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Y quiero llenar el santo lugar de mi Santo eres tú, Señor. Queremos llenar tu trono de perfume de nuestra adoración, porque tú eres digno, digno, digno. Tú eres el Santo de Israel. Gracias, Señor. Tú eres el que está sentado sobre el trono. Solo tú reinas. Solo tú reinas con poder y autoridad. Tuyo es el gobierno, tuyo es el imperio, por los siglos de los siglos. Aleluya. Oh Dios, Santo eres. nos rendimos ante ti. Aleluya, nos humillamos ante ti porque tú eres santo. Tú eres el alma sublime. Tú eres el que lo llena todo en todo. Que tu perfecta voluntad sea hecha en nuestras vidas como se hace en el cielo. Que tu reino y tu gobierno sea establecido en cada uno de nosotros. Aleluya. Santo eres tú. Gracias, Padre. Aleluya.
quiero exaltar las maravillas de tu amor. Gracias, Señor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesaré a adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder que estás en el Rey. Montes caerán y el mar irá a sonar de tu nombre. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder que estás en el Rey. Montes caerán y el mar rugirá a sonar de tu nombre. Cuando tu polvo admirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Díselo. Incomparables promesas me das. Díselo de nuevo. Incomparables promesas me das, Señor. Dale un aplauso al que vive, al que reina. Por tus promesas, gracias por tus promesas incomparables son. Gracias, tus maravillas son preciosas, tus maravillas. Te cantamos, Señor, toda tu creación te honra creación, Señor. Oh, canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Gracias. Gracias. Recibe nuestra oración. Es tuya. Aleluya. Vamos a orar para presentar al Señor la palabra. Señor Padre Celestial, queremos nuevamente venir ante ti, Señor, para suplicarte que tú puedas hablarnos en este día. Oh Dios, que tú puedas usar mis facultades humanas para hablar a tu pueblo. Yo te pido que la palabra que salga de mi boca, Señor, sea ungida y vivificada por el poder de tu Espíritu, para que pueda producir la obra para la cual tú la envías. Tú conoces cada necesidad de los que estamos aquí, de los que están viéndonos por internet. Y te pido que tú puedas usarte de mí para hacer el milagro de hablarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, Señor. Padre, te pido que tu luz pueda resplandecer de tal manera en nuestras vidas que toda tiniebla tenga que huir, toda tiniebla sea disipada, Señor, y que tu gloria pueda ser vista en nosotros.
Señor, que podamos entender tu palabra y que podamos ponerla en práctica, Señor. Oh Dios, y que podamos crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero aclarar un concepto equivocado y que está muy generalizado en el mundo. Me estoy refiriendo a que podamos entender quiénes son los santos, porque si hiciéramos una encuesta, estoy seguro que el 90 y tantos % de la población, por lo menos aquí en España, nos dirían que son cristianos de la antigüedad, que la mayoría murió en martirio y que la Iglesia ha canonizado. Estos santos son representados con imágenes o esculturas para ser venerados por los devotos de estos santos. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia, ni es lo que creían los primeros cristianos. Así que vamos a ver, porque nuestra fe no está basada en las tradiciones de los hombres, sino que está basada en la autoridad de lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a ver, según la Biblia, quiénes son los santos. Vamos a empezar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 13. Pero mientras buscáis la cita, voy a poneros en situación. Saulo de Tarso, a raíz de la muerte de Esteban, se dedicó a perseguir a los cristianos que había en Jerusalén de una manera brutal, provocando que la mayoría de los cristianos que habitaban en Jerusalén tuvieran que huir, y si no huían, eran apresados y muchos de ellos fueron ejecutados. Cuando Saulo terminó su trabajo de persecución en Jerusalén, en su celo por Dios, porque él pensaba estar sirviendo a Dios, pidió cartas a los líderes del templo para poder ir a la ciudad de Damasco, para perseguir allí también a los cristianos que habían en Damasco. Pero cuando Saulo de Tarso iba por el camino hacia Damasco, se le apareció el Cristo resucitado, por lo que él se convirtió, pero quedó ciego. Jesús, en ese encuentro con Saulo, le dijo que fuera a Damasco y esperara allí, porque allí en la ciudad de Damasco se le diría lo que tenía que hacer. Estando Saulo en oración y ayuno, tuvo una visión en la que vio a un cristiano llamado Ananías que iba a imponerle las manos para que recobrara la vista. Por otro lado, mientras esto ocurría con Saulo, en Damasco había un cristiano que en su devocional diario tuvo también una visión de Jesús, en la que Jesús le dijo que tenía que ir a orar por Saulo. Así que, llegados a este punto, vamos a leer en Hechos capítulo 9 y versículo 13, donde Lucas nos relata parte de la respuesta de Ananías. Hechos 9:13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿A quiénes se estaba refiriendo Ananías cuando dijo cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Está claro que se está refiriendo a los cristianos vivos que vivían en ese momento en la ciudad de Jerusalén y que estaban sufriendo, que habían sufrido la persecución brutal de Saulo.
Es imposible que se refiriera a personas muertas con anterioridad, dado que Ananías está hablando de los perseguidos en el presente a manos de Saulo. Los cristianos del primer siglo tenían muy claro que los santos eran ellos mismos y no personas muertas a quienes tuvieran que venerar. Pero si queda alguna duda, no hay más que leer las cartas escritas por Pablo. Pablo en casi todas las dedicatorias de sus cartas dice que están dedicadas a los santos de esa ciudad. Y al final de las cartas, en las salutaciones, Pablo saluda o pide que se salude en su nombre a todos los santos, dejando claro que tanto Pablo como los demás cristianos tenían clarísimo que los santos eran los cristianos vivos, que los santos no eran estatuas que había que venerar. Tenían claro que los santos no eran los muertos en el pasado. Los santos eran los cristianos que formaban parte de la iglesia del Dios vivo. De la misma manera, porque esto no ha cambiado en absoluto, los santos de hoy en día no son otra cosa que los cristianos que vivimos en la actualidad. Pero tenemos que tener claro que no somos santos porque seamos mejores personas que los demás, ni somos santos porque tengamos algún poder especial, ni porque seamos las personas que hacemos las mayores o mejores buenas obras. Los cristianos somos personas igual que las demás, con debilidades y fallos. La única diferencia es que somos santos porque Dios nos ha hecho santos. Somos santos porque por la fe en Jesús hemos sido santificados por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz, por nuestros pecados, para limpiarnos de todo pecado. Llegados a este punto, me gusta hacer una pregunta para la reflexión. Es verdad que todos los cristianos somos santos, pero ¿somos lo suficientemente santos? Esta pregunta aparentemente es de difícil respuesta, porque casi todos habéis hecho señal con la cabeza de que no somos suficientemente santos. Entonces yo pregunto, si Dios es el que nos santifica, ¿no tiene poder suficiente para santificarnos del todo? Pero si respondemos que sí, que somos suficientemente santos, yo digo, miremos nuestras vidas. ¿Realmente somos santos? ¿Somos lo suficientemente santos? Por eso digo que esta pregunta es de difícil respuesta. Porque si afirmamos que somos lo suficientemente santos, estamos mintiendo, porque no hay más que mirarnos en el espejo para darnos cuenta de que nos falta mucho para llegar a ser santos como Dios es santo. Pero si respondemos que no, ya digo, podría parecer que hacemos a Dios pequeño, que es incapaz de santificarnos. Así que la respuesta a esta pregunta, cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿somos suficientemente santos?, tenemos que responder sí y no, las dos cosas. Porque en el Nuevo Testamento encontramos tres divisiones o tres aspectos diferentes de la doctrina de la santificación. Las tres divisiones o los tres aspectos de la doctrina de la santificación son la santificación posicional o instantánea,
la santificación experimental o progresiva y la santificación final o definitiva. Vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos para que podamos entender bien qué es la santificación. El primer aspecto de la santificación he dicho que es la santificación posicional o instantánea. Esta santificación es efectuada por Dios y ocurre en el mismo momento de nuestra conversión. Por eso si te preguntan, ¿eres santo?, puedes decir, sí, soy santo. Porque en el mismo momento de nuestra conversión, Dios nos santificó, nos justificó y nos regeneró. Leamos lo que enseña el apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto en su primera carta, capítulo 6 y versículo 11. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo dice: y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pensemos un poco. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, los cristianos de la ciudad de Corinto habían sido ya santificados o iban a hacerlo posteriormente. Por el tiempo verbal utilizado por Pablo, claramente se ve que los cristianos de Corinto ya habían sido santificados. Sin embargo, la iglesia de Corinto estaba llena de pecado. Los cristianos de la ciudad de Corinto eran cristianos carnales que permitían las divisiones, permitían los abusos en las cenas en común e incluso toleraban que un hombre mantuviera relaciones sexuales con la mujer de su padre. No con su madre, sino con la mujer de su padre. La santificación instantánea o posicional es efectuada por Dios cuando por la fe aceptamos la obra de Cristo en la cruz por nosotros, independientemente de nuestra condición de pecadores, porque hace referencia al sentido literal de la palabra santo, que quiere decir apartado para Dios. Porque desde el momento que aceptamos la obra redentora de Cristo en la cruz a nuestro favor, somos apartados por Dios y para Dios. Por eso, la santificación posicional o instantánea es tan completa para el más débil como para el más fuerte de los cristianos, ya que no depende de nosotros, no depende de lo que hagamos, depende solamente de nuestra unión y posición en Cristo. Todos los creyentes somos considerados en este sentido como los santos y también como los santificados. Jesús se ofreció en sacrificio una sola vez para siempre por nuestros pecados, como lo enseña el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 10, donde dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por lo que una vez nosotros hemos aceptado el sacrificio de Cristo, somos santificados una vez y para siempre. Porque como os decía antes,
hemos sido apartados por Dios y para Dios, por lo que somos santos para siempre. Aunque eso no debe de convertirse en licencia para pecar y vivir de espaldas a la voluntad de Dios. Esto es algo que ocurre en el mismo momento de nuestra conversión, pero que debe de ir acompañada del proceso de santificación que vamos a ver a continuación y que dura toda nuestra vida. El segundo aspecto de la santificación es el de la santificación experimental o progresiva. En el Nuevo Testamento, la santificación experimental o progresiva tiene que ver con la santificación como una experiencia diaria para el creyente. De ahí su nombre de experimental. Así como la santificación instantánea o posicional está absolutamente desligada de la vida diaria, porque Dios la hizo en el momento de nuestra conversión, la santificación experimental está totalmente ligada a nuestro diario vivir. Podríamos decir que la santificación instantánea o posicional es el punto de partida para la santificación experimental o progresiva, que es un proceso que nos va transformando y llevando de gloria en gloria. Pablo escribe a los cristianos de Corinto para enseñarles la necesidad de la santificación experimental, dado que, como dije antes, en la iglesia de Corinto abundaba el pecado. Y con esta carta Pablo quiere corregir ese problema que existía en la iglesia de Corinto. Así que vamos a ver lo que Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 18. El apóstol Pablo dice: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. ¿Cuál es la meta o el final de este proceso de santificación? La meta o el final de este proceso es que todos lleguemos a tener la imagen de Cristo. Por eso Pablo a los cristianos de Galacia les dice que sufren dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Porque lo que más nos debe de preocupar como cristianos es que lleguemos a tener la imagen de Cristo. Que todo aquel que nos conozca pueda ver a Cristo en nosotros. Y para que esto se llegue a dar en nuestra vida, tenemos que ser transformados cada día por medio del Espíritu Santo, para que cada vez quede menos de nuestra vieja naturaleza y de nuestra vieja manera de vivir en nosotros. Vamos a ver ahora de qué depende la santificación experimental o progresiva. La santificación experimental o progresiva depende, en primer lugar, del grado en el que hemos rendido toda nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a Dios. La santificación experimental es el resultado de nuestra rendición sin condiciones a Dios. Es nuestra separación voluntaria del mundo
para Dios. Es darle voluntariamente la espalda al mundo para someternos a Dios. Es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y dejar que Él reine sobre nuestra vida. Cuanto más rendida esté nuestra vida a Dios, tanto más habremos avanzado en el proceso de santificación. La santificación experimental depende en segundo lugar del grado de separación del pecado. La santificación experimental es el resultado de la liberación del pecado que vamos experimentando día a día. Cuanto más dejemos la práctica del pecado, tanto más habremos avanzado en el proceso de santificación. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que esta no es una batalla que tengamos que librar nosotros solos. Nosotros no tenemos fuerza para vencer al pecado. La batalla contra el pecado depende de nuestra relación con Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para poder experimentar una verdadera libertad del pecado. Por lo que debemos de procurar, por medio de nuestra relación con Dios, ser y seguir siendo siempre llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda ir libertándonos cada día del pecado, porque el pecado nos asedia y nuestra carne quiere llevarnos al pecado, y necesitamos que el Espíritu Santo nos llene para darnos las fuerzas para renunciar al pecado. No podemos evitar las tentaciones. Las tentaciones en sí no son malas. Jesús fue tentado en todo como un hombre, pero sin pecado. Lo que es malo es dejarnos llevar por la tentación. Yo diría incluso que el ser tentados es bueno porque indica que todavía estamos vivos. Indica que todavía el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque cuando hemos muerto espiritualmente, ya no tenemos tentación porque caemos en el pecado y ya está. Cuando tenemos tentaciones y resistimos la tentación, es porque estamos vivos. Porque el Espíritu Santo sigue redarguyéndonos de nuestros pecados. El cristiano no puede conformarse a vivir y seguir viviendo siendo esclavo de ciertos pecados. Ya digo, no podremos evitar la tentación, pero sí debemos evitar el estar cayendo constantemente en el pecado. Porque el Espíritu Santo nos liberta. Y la Biblia tiene una amplia provisión para el pecado. Y la provisión que la Biblia tiene para el pecado es tanto preventiva como curativa. Es preventiva porque nos ayuda a no pecar y es curativa porque nos da la solución cuando por nuestra debilidad hemos caído en el pecado. La acción preventiva de la Biblia la podemos ver en el Salmo 119, versículo 11, donde el salmista dice, en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que nos ayuda a no pecar contra Dios? Guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Por eso es tan importante que leamos y meditemos en la palabra de Dios. Y la acción curativa de la Biblia la podemos ver, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. No en el Evangelio de Juan,
en la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El apóstol Juan quiere dejar muy claro que el cristiano no debe de pecar. Por eso empieza este pasaje diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si por nuestra humana debilidad pecamos, no somos condenados, porque Cristo es nuestro abogado delante del Padre. Claro está, cuando hemos aceptado en nuestro corazón el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, porque en ese momento Él se convierte en la propiciación por nuestros pecados. En sentido general, la palabra propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido para poder ser reconciliado con él. Por eso el hecho de que Cristo sea nuestra propiciación es un acto que manifiesta sin lugar a dudas el inmenso amor de Dios hacia nosotros. Porque Dios, daos cuenta, Dios, que es el ofendido por nuestros pecados, es el que Él mismo se ofreció por medio de Jesucristo para aplacar su propia ira causada por nuestros pecados. La propiciación normalmente es que si yo te ofendo a ti, yo te ofrezco algo para apaciguar tu ira a fin de restaurar mi relación contigo. Sin embargo, Dios, que es el ofendido, que es el que debería de recibir la ofrenda para apaciguar su ira, Él que es el ofendido, es el que ofrece la ofrenda para apaciguar su propia ira a fin de restaurar su relación con nosotros. La santificación experimental depende en tercer lugar de nuestro crecimiento espiritual. La experiencia de la santificación está relacionada con el crecimiento cristiano, como lo enseña el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 18. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18 dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro deja muy claro en este versículo que es la responsabilidad de todo creyente el buscar el crecimiento espiritual. Al igual que un bebé necesita comer para poder crecer y desarrollarse, nosotros tenemos que comer alimento espiritual para poder crecer espiritualmente. El alimento espiritual que nos ayuda a crecer es básicamente la oración, la lectura y meditación de la palabra de Dios, la búsqueda de la presencia de Dios y la comunión con los otros santos. Conforme mayor sea nuestro crecimiento espiritual, tanto más avanzaremos en el proceso de la santificación.
La santificación experimental o progresiva es un proceso que tiene que durar toda la vida. Por eso, si nos preguntan, ¿eres lo suficientemente santo? Mientras vivamos tendremos que reconocer que no. Porque la santificación experimental dura toda la vida. Porque aunque somos santos por la santidad instantánea o posicional que Dios obra en el momento de nuestra conversión, nunca podremos dejar de avanzar en el proceso de la santificación, porque nunca llegaremos a ser lo suficientemente santos. La santificación experimental o progresiva, como decía antes, dura toda la vida. O dicho de otra manera, la santificación experimental acaba cuando llegamos a la santificación definitiva o final. Así que vamos a terminar viendo muy brevemente lo que es la santificación definitiva o final. Esta santificación, la definitiva, es el aspecto de la santidad relacionado con nuestra perfección final. Y la poseeremos cuando seamos glorificados con Cristo en nuestra morada eterna. En ese día final, Cristo mismo transformará de tal modo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que seremos como Él es. Como dice Pablo en su carta a los Romanos, seremos hechos conforme a la imagen de Cristo. En el original griego dice que seremos conformados a su imagen. Y conformados quiere decir poner dentro de un molde para que adquiera la forma del molde. Es decir, cuando seamos glorificados con Cristo, tendremos total y completamente la imagen de Cristo en nosotros. Porque Cristo nos hará entrar perfectos en la presencia de su gloria. En resumen, la santificación es sinónimo de santidad. La palabra griega para ambos significa una separación. Primero, una separación posicional definitiva en Cristo en el momento de nuestra conversión. Segundo, una santidad práctica, progresiva en la vida de todo cristiano, mientras estamos a la espera de nuestra reunión con Cristo. Y finalmente, una separación eterna del pecado cuando lleguemos al cielo. Si todavía no has sido santificado por Dios y deseas que Dios te perdone y te separe de este mundo de pecado para vivir una vida de entrega y comunión con Dios, para que al final de tu vida puedas reunirte con Cristo y pasar la eternidad con Él. Te animo a que repitas la oración que voy a hacer, invitando a Jesús a entrar en tu corazón. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús, yo quiero aceptar el sacrificio que tú hiciste por mis pecados, porque reconozco que soy un pecador y que necesito ser limpiado de mis pecados. Reconozco que te necesito y te pido perdón. Te pido que entres en mi corazón y que de esta manera Dios pueda santificarme. Y te pido, Dios, que tú envíes tu Espíritu para que a partir de ahora yo pueda seguir el proceso de la santificación, para que pueda en el día final llegar a ser santo definitivamente, apartado del pecado. Yo te pido, Señor, que tú a partir de hoy guíes mi vida, gobiernes mi vida y me ayudes a crecer espiritualmente en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga, y si no has hecho hoy la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón. Solo Él puede
hacerte verdaderamente santo. Solo Él puede ayudarte a vivir en santidad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en el teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin separaciones. .gindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo y deseo que tengas una semana muy bendecida.